Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de, la historia de las aduanas en México. La verdad es que este tema tiene que ver con muchas situaciones, preferentemente con la cuestión histórica, no solamente de México, sino también vamos a ver otro tipo de, de de bagajes históricos en cuanto a la parte eh, en donde estamos llevando a cabo nuestra materia. La verdad es que las aduanas, para el caso mexicano, no quiere decir que sean nuevas, ¿no? Ciertamente me parece que las aduanas en el caso mexicano ya tienen cierto bagaje, pero también la legislación está muy acoplada a otro tipo de costumbres, es decir, estamos muy acoplados a otro tipo de situaciones. Y en ese sentido, lo que manifestaré es que de alguna forma es necesario que tengamos una cuestión en cuanto a el tema de las aduanas, pero desde una perspectiva más constructiva, desde una perspectiva más histórica. Las aduanas no solamente se acogen a la cuestión del tráfico de mercancías, sino también, pues tiene que ver sobre todo el tema de la evolución de la evolución de estas. Y bueno, precisamente acerca de esto vamos a estar, pues vamos a estar interactuando y bueno, para de alguna manera estar un poco más en sintonía. Vamos a ver los casos de algunas cuestiones históricas: China, la India, los romanos, ¿no? Cómo es que llevaban a cabo estos síntomas en cuanto a las adanes, y bueno, vamos a estar a continuación. El comercio exterior en la actualidad juega un papel de primera magnitud del desarrollo económico de los países, ya sea en su forma más elemental, el trueque, un, do, des. El comercio lo efectuaba una casta, los vaicias. Las primeras ideas de que las mercancías pagaran un tributo por su introducción o extracción a o de un determinado territorio, creándose en los pasos fronterizos un lugar ad hoc para su recaudación. Estos productos son esencialmente lo que se exportaba de China hacia otras regiones: seda, sal, herramientas de hierro. Las aduanas se encontraban situadas sobre las rutas comerciales, siendo las más importantes la llamada de la seda. Las caravanas y barcos del faraón se realizaban en el comercio de importación y exportación. Se introducían maderas, marfiles, metales, lana, aceite de oliva, vinos, resina, plata, mirra, especies, tintes. Se extraían oro, textiles, lino, trigo, cerámica, papiro y perfumes. Se percibían tributos por la importación y exportación, tránsito, circulación de paso, derecho de puerta y de muelles en los puertos. Y asimismo también conocieron las aduanas interiores. Los vestigios encontrados en Karun, fuera de la ciudad de Kanesh, Siria, tenía un fuerte comercio de tejidos de lana y estaño. Al salir las mercancías de Asur, pagaban un impuesto de 1/120 del valor de las mercancías al funcionario de las aduanas llamado limu. A la entrada de Kanesh se pagaba en 2/65 sobre el valor de la mercancía al sobrevalor local. El Código de Hammurabi recogió fielmente la vida jurídica, económica y social de los babilonios. El comercio que se realizaba a través del caudaloso río Éufrates pagaba un tributo por las mercancías que se introducían. El pago consistía en la 10ª parte de los productos importados, en el tráfico fluvial o a través de caravanas de tráfico terrestre que realizaban los mercaderes llamados tancarum. El hecho de que sus naves transportaran mercancías de todos los pueblos conocidos en esa época
La aplicación de todo un sistema de privilegios que se otorgaba en forma recíproca a las colonias nos da una clara idea de la aplicación de proteccionismo y algunas otras teorías de comercio exterior. La administración en las aduanas en Atenas fue encomendada a los decastólogos. Se encargaban de recabar el tributo de carácter aduanero denominado emporio, que era el lugar donde concurrían para el comercio gentes de diversas naciones. El impuesto se cobraba a la entrada de las mercancías a los puertos griegos y su cuota impositiva consistía en la 50ª parte del precio de la mercancía, o sea, un 2% de su valor. Esta cuota podía variar hasta un 10% según las necesidades del erario. Las aduanas en Roma se atribuyen al cuarto rey Anca Marcia, quien estableció en el puerto de Ostia. El tributo que grabaría el comercio de importación y exportación y que en homenaje a este puerto se le denominó portorium. El portorium tenía un triple aspecto: impuesto aduanal, porque se exigía a la entrada o salida del imperio o de las provincias que lo componían. Materia aduanera: a semejanza del telorium romano, grabándose la importación y con un impuesto denominado quincuagésima, siendo percibido por los cuestores, los visigodos dictaron algunas disposiciones de carácter fiscal para asegurar el ingreso de su renta en beneficio del erario real. La política aduanera establecida por los árabes se basaba en una tendencia fiscal, pues considera al producto obtenido de sus aduanas como un recurso para el sistema financiero. Es importante señalar que el sistema económico que prevalecía en esa época era el llamado mercantilismo. El atesoramiento por parte del Estado de materiales preciosos, creyendo que el país más poderoso era aquel que tenía más oro y plata acumulado. La Nueva España, prohibiendo a sus colonias el comercio entre otros países y entre ellas mismas, creando con ello un monopolio comercial exclusivo entre colonias y España. Dentro de los primeros documentos de contenido aduanal que regularon las colonias se encuentra la cédula real del mes de mayo de 1497, obra de los Reyes Católicos, denominada Carta de Burgos, en la que se declaraba libre de pago del impuesto del almojarifazgo. Derecho de avería: se comenzó a recaudar desde 1526, creado para cubrir los haberes y demás gastos que causaban los buques de la armada que escoltaba a las flotas. Esto por cuenta de los dueños de las mercancías, cubridos por partes iguales. Derecho de almirantazgo: se estableció en favor al cargo de almirantes de la India, dado a Cristóbal Colón y a sus descendientes. Este derecho se equiparaba al de almirante mayor de Castilla. Derecho de almojarifazgo: regulado como ya se menciona desde el Código de las Partidas, se percibía en España y Nueva España, y no solo a la salida sino también a la entrada de las mercancías. Derecho de tonelaje: creado en 1608 en favor de la universidad, no siendo igual para todos los buques. Normas arancelarias: el comercio se declaró libre al independizarse México y los puertos se abrieron a los buques de todas las naciones. Se implantó desde el primer momento el régimen de la prohibición, declarando vedada la importación de lo que producíamos o suponíamos producir. Era así como México empezaba su vida independiente, con un arancel que prohibía comercializar lo que se producía. También contenía una lista de objetos que podía importar libre de impuestos y otros más de artículos que se podían importar cubriendo el impuesto de importación. Bien, como podrán darse cuenta, básicamente lo que estamos viendo es el tema precisamente de la situación de la evolución histórica de las aduanas. Bueno, como podrán darse cuenta, pues lo que estamos viendo es un símil de cómo es que tenemos en esta parte el tema de las aduanas. Como podrán darse cuenta, aquí tenemos una situación ya
un documento que vamos a estar revisando. De hecho, voy a aumentar el zoom para que lo puedan visualizar un poco mejor. Y bueno, creo que aquí hay un problemita. Voy a darle clic a esta parte para el tema de la clase. Y bueno, creo que Google Meet ahí no me, no me enlaza. Sin embargo, bueno, ya estamos teniendo nuestra cuestión de datos. Y bueno, ya aparece, aquí estamos los dos. Ya estamos en esta parte. Y bueno, básicamente lo que estábamos viendo, y vuelvo a repetir, es el tema de las aduanas. Tenemos esta situación, vuelvo a repetir, con el tema de las aduanas. Y bueno, lo que estábamos viendo es que íbamos a revisar un documento en este momento ya que tengo preparado aquí. Como podrán darse cuenta, el tema de un documento de Banxico es un documento oficial que habla acerca de la evolución de las aduanas, que bueno, básicamente vamos a estar revisando en este momento. Y bueno, tiene que ver mucho, sobre todo con la historia de nuestro sistema aduanal. Como podrán darse cuenta, bueno, ya estoy en la sesión de aquí de Google Meet. No sé qué es lo que esté pasando, pero bueno, Google Meet ahí ya lo tengo habilitado. Bien, bueno, en ese sentido, entonces lo que vamos a tener es el tema de la parte que tenemos con la situación de este documento. Fíjense, de las aduanas en México en realidad es un tráfico muy importante desde la base histórica de la cuestión mexicana, y voy a explicar por qué o por qué es tan importante hoy en día el tema de las aduanas. Aduanas es sumamente importante, sobre todo por la cuestión en donde tenemos una visualización de, temas en donde pues tenemos una entrada y un flujo de mercancías muy importante eh, a través de este sistema aduanero. Fíjense, en el caso mexicano, esto me parece algo muy trascendental. En el caso mexicano, lo que habíamos tenido es que eh, uh, México estaba muy acoplado a tener un ingreso importante de la forma del precio del petróleo, es decir, de los crudos. Pero en estos últimos 10 años, por ahí de 2010, yo creo que desde el año 2000, México ha dejado de depender del petróleo, y hoy su primera entrada es el pago de impuestos por la cuestión de comercio exterior, es decir, en donde literalmente intervienen las aduanas. En ese sentido, bueno, lo que vamos a estar teniendo pues es esta parte, es decir, aduanas hoy en el sistema mexicano es muy importante. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón. Necesitamos forzosamente de las aduanas para poder tener una, una efectiva columna, una efectiva recaudación, pues que impliquen en pocas palabras que el Estado pueda tener pues un gran número de ingresos, sobre todo estos ingresos que ustedes recordarán, y esto tiene que ver con el sistema tributario. Los ingresos van a estar, entre otras palabras, determinados a una parte que tiene que ver con la cuestión de que el tema aduanero en todo momento va a estar teniendo una gran participación en el sistema recaudatorio. ¿Qué tan importante es el sistema recaudatorio hoy en el caso mexicano? Pues es demasiado importante. ¿Por qué? Porque es la primera entrada, sobre todo de flujo de dinero para el tema
de la cuestión, pues de la cuestión aduanera y de la cuestión del ingreso del Estado. Fíjense, hoy en día no podemos dejar de ver al Estado sin forzosamente tener necesidad o de estar, en pocas palabras, en base a el ingreso de dinero. Y es por eso, y es muy importante que necesitamos este ingreso, es decir, en pocas palabras, México ha estado y ha tenido una situación de mucha precariedad, sobre todo para el tema de la retribución o del sistema tributario. Y hoy en día, precisamente, lo que tenemos es esa parte, lo que tenemos es, en pocas palabras, este sistema que nos permite pues ingresar dinero hacia México a través de ese sistema aduanero. Pero bueno, fíjense, se ha dicho que la aduana es una oficina que representa el Estado Nacional en las fronteras del este. Su actual transformación viene aparejada con el debilitamiento de los estados nacionales, consideradas como unidades geográficas con fronteras definidas. Y eso tiene que ver en cuanto al flujo comercial. Normalmente, y ustedes lo sabrán, con anterioridad habíamos manifestado que las estructuras en materia de comercio exterior que no eran después o que eran anteriores al neoliberalismo, lo que estaban generando era estos sistemas proteccionistas de nivel nacional. ¿Qué es lo que tenemos a través de sistemas proteccionistas a nivel nacional? Lo que estamos viendo en estos sistemas proteccionistas, pues es en pocas palabras esta parte de, de que México y los demás países han empezado a tener una parte en donde pues el Estado tiene que de alguna manera estar generando protección para el comercio nacional. ¿Y cómo generas esa protección para el comercio nacional? Es bien sencillo. Empiezas a generar un pago de impuestos para aquellas mercancías que generen importación. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Lo que estamos teniendo, pues en pocas palabras, es que ese sistema cada vez y con mayor frecuencia va a tener un aumento de impuestos, un aumento de impuestos. ¿Qué es lo que sucede? Con el aumento de impuestos, pues primeramente lo que vas a tener pues es un problema. ¿Por qué? Porque el flujo de mercancías que llega de comercio exterior pues va a tener que pagar una doble tributación, es decir, paga impuesto en su país por el tema de la exportación y todavía va a tener que venir a pagar un impuesto extra por el tema de la importación. Entonces, esta parte es donde precisamente decíamos el tema de los modelos nacionalistas, para romper con esa doble tributación, para romper con el sistema, pues que comúnmente estábamos acostumbrados, precisamente viene este modelo intervencionista. Y es decir, te dice el modelo neoliberal, ¿sabes qué? Vamos a dejar de tener esta parte de procesos, de procesos nacionalistas, vas a dejar que tener o vas a dejar de pagar o de cobrar tantos impuestos y ahora le vas a dar la oportunidad, en pocas palabras, a los sistemas extranjeros. Pero ¿qué sucede? Al combinarse el sistema extranjero, pues entras en una dinámica global. Ya no estás solamente hablando de tu país de manera nacional, sino entras a la dinámica global. ¿Y qué es el problema en el sistema globalista? En el sistema globalista el problema es que dependes incluso de los sistemas internacionales para poder fijar o para poder monetizar el tema de tu flujo de mercancías. Esto resulta de alguna manera complejo, pero habría que recordar lo siguiente. Ningún país con este actual modelo logra sobrevivir única y exclusivamente con su propio comercio. Forzosamente tiene que ir o tiene que abrir fronteras hacia el comercio internacional, pero he allí un problema. Si tú vas a comercio internacional, pues ¿qué es lo que vas a tener? Pues vas a tener dependencia de ese comercio internacional. Es decir, que si el consumo de aquellos países, si el consumo de esas naciones empieza a disminuir, pues en pocas palabras tú también, tu venta va a empezar a disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que vas a tener pues es una gran dependencia de otros países. Aquí el problema, y ese es un problema que de alguna manera no se han percatado los gobiernos pasados, ¿no? Y que bueno, este actual gobierno sí ya se dio cuenta, es que esa gran dependencia lo que te hace es que incluso vulnera tu sistema de pagos, tu balanza de pagos. ¿Por qué? Porque tu ingreso está comprometido dependiendo del consumo que logre tener aquel país que básicamente es el que te estará comprando. Entonces, en esta parte es muy fundamental que veamos este tipo de fenómeno, que tengamos esta situación, porque lo que vamos a estar visualizando, pues es eso, es decir, vamos a tener una complejidad, vamos a tener un problema y precisamente el tema de las fronteras es lo que tiene que ver, es decir, tienen que abrirse. Ahora,
Fíjense, si en algunos casos se desaparecen estas diferencias, ¿no? Como lo acabo de decir, es decir, quitas el sistema nacionalista de aduanas y te acoges al sistema globalista, ¿qué es lo que tienes? En Europa, por ejemplo, eh, en Europa, por ejemplo, se ha conformado una oportunidad de estados y las fronteras se han difuminado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como lo decía, con la entrada del modelo neoliberal ya no vas a tener un comercio celebrado con cada país vas a celebrar un acuerdo, cada país vas a celebrar un acuerdo. No, cuando entras con el sistema neoliberal, cuando entras con el sistema globalista, ¿qué sucede? Las reglas son genéricas. Cualquier país que quiera entrar le tiene que aplicar reglas genéricas y a lo mejor algunas especiales, ¿no? Es decir, la mayoría tiene que ver con el sistema tributario, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Ya podemos hablar acerca de barreras comerciales, que esto implica a lo mejor un trámite adicional de materia administrativa, puede ser con el tema de los agentes aduaneros, pueden darse muchas situaciones. Bien, muchas gracias por estar conectados en esta hora. Nada más les voy a pedir un favor porque ya me empezó a surgir. Aquel que esté conectado, quítele su sonido a su volumen o si es que me está viendo, tengo ahí una interrupción de sonido bastante fuerte, entonces no sean malitos quien me esté viendo en vivo, le agradeceré bastante que pueda disminuir su nivel de volumen. De todas maneras, cualquier cosa y cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto lo voy a estar respondiendo en este momento, pero sí me sale un zumbido para aquella persona que me esté viendo en este instante. Bueno, entonces lo que decía, cuando tú entras a este sistema, pues tienes eso, ¿no? Es decir, vas a estar o vas a quitar esas negociaciones particulares con cada país y diferentes reglas y te vas a coger una legislación internacional y esa legislación internacional es precisamente la que te va a permitir, en pocas palabras, estar teniendo esa interacción con el tema de los mercados. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas en este sistema globalista es que no tienes que estar en base a reglas particulares, sino que tienes un sistema general y bajo ese sistema general todos los países prácticamente tienen que responder. Y de alguna forma, pues es benéfico, es muy bueno que tengamos esta parte. Ahora, en México las aduanas y su normatividad han seguido el camino señalado por políticas económicas extranjeras, ¿no? Es decir, México no es ajeno a la política internacional. Y bueno, aquí daré un punto particular. Creo o considero que México entra en la dinámica global a partir del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Es decir, es el gobierno que de alguna manera empieza a generar estas situaciones y estas implementaciones para que se pueda tener un ingreso pues mayor. Ahora, no es el único, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos ya en la historia mexicana, pues bueno, también México ha tenido otros presidentes que le han entrado al tema globalista y sobre todo uno, o mejor dicho, sobre todo dos. Uno que tuvo una bifunción, bivisión o una división en realidad de objetivos en cuanto a manejar sistemas nacionales y sistemas globalistas en la dinámica global, digamos que entre paréntesis fue el presidente López Portillo. Si ustedes recordarán, López Portillo empieza con el tema de la exportación cuando en los años 80, finales de los 70, logra encontrar el yacimiento que hoy se encuentra en el estado de Campeche. Este yacimiento que, bueno, hasta el día de hoy tiene o es el mayor número de explotación de crudo que tiene el país. Pero el que pone las bases, y me parece aquí ya de manera importante, y sobre todo con el tema del Tratado de Libre Comercio, pues es el presidente Carlos Salinas de Gortari. El presidente Carlos Salinas de Gortari es quien pone las reglas de cómo es que se van a ir empezando a generar ese tipo de políticas económicas, ya de manera global. Y en esta cuestión, México, como decía en ese momento, pues no es ajeno de estas políticas. México también tiene el tema de esas políticas internacionales precisamente para poder tener un mayor flujo comercial que permita esta parte de intereses. Ahora, y en esa situación haré un paréntesis antes de que continúe. Lo cierto es que fíjense, hay una anécdota y me parece fundamental porque en realidad el comercio mexicano se abre incluso con la celebración del Tratado de Libre Comercio. Pero este Tratado de Libre Comercio que celebra por una parte el presidente Carlos Salinas de Gortari no se efectúa de manera directa, sino que tuvo que pasar ciertas circunstancias
para que se pudiera dar la negociación. Incluso el presidente Carlos Salinas de Gortari lo manifiesta en una entrevista que da, pues ya por ahí de unos 10 años, a un programa que para aquel entonces se llamaba Todo Personal, y dice: yo la primera ocasión que fui al Tratado de Libre Comercio, el presidente Bush padre, que era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para ese momento, me dice: no, no quiero ir a una macro negociación con México. Pero, bueno, de alguna manera se ofrece la petición. Y después, ¿qué sucede? El presidente Carlos Salinas de Gortari narra y dice: bueno, yo de alguna manera veía muy fiel o una gran oportunidad de inversión por parte de capital extranjero hacia México, porque habíamos logrado reducir el tema de la deuda externa. Pero ¿qué es lo que sucede? En 1989 cae el muro de Berlín, y cuando cae el muro de Berlín y cuando se unifican las Alemanias, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos, en pocas palabras, una situación en donde toda la inversión que estaba viendo hacia México, pues decide de alguna manera irse, decide mudarse al comercio que hoy representa el comercio de, de de Europa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante la negativa de la inversión para gobierno nacional, pues literalmente el presidente Carlos Salinas de Gortari dice: ¿saben qué? Sí voy con el Tratado de Libre Comercio que me ofreció el presidente Bush. Y lo curioso de ese Tratado de Libre Comercio, y el que abre la frontera ya para prácticamente el sistema aduanal mexicano, empieza a implementar una carrera importantísima en un tema de instalaciones, de personal, de profesionalismo, de capacitación. No se logra generar en un año, sino la negociación del Tratado de Libre Comercio dura 4 años. 4 años dura esa negociación, y de alguna forma se logra generar el acuerdo con el presidente Bush padre, firma el Tratado de Libre Comercio Bush padre, pero también hay algo muy importante: después de que firma el Tratado Bush padre de Libre Comercio, entra a la presidencia de la República de los Estados Unidos, Bill Clinton. Y Bill Clinton da un mensaje inédito al momento en que entra a tomar posesión, y dice: yo respetaré el Tratado de Libre Comercio, puesto que necesitamos un flujo comercial importante con nuestro vecino del sur, que en este caso pues es México. Entonces, esto genera pues la detonación del fenómeno aduanero en México. México no tenía un sistema aduanero tan riguroso, tan profesional, incluso tan estético, si es que cabe la palabra, digo por las instalaciones, pero el Tratado de Libre Comercio es el primero que dice: no, sabes que no, no podemos continuar con el tema de las instalaciones, no podemos incluso tener las mismas aduanas. Es forzosamente necesario, derivado del flujo comercial que vamos a estar teniendo con los hermanos mexicanos, que tengamos una apreciación y un aumento, en pocas palabras, de este flujo comercial, y obviamente de la actualización de los sistemas aduaneros. Entonces, México es prácticamente en donde viene la detonación de las aduanas, aunque no estamos hablando de que es la única apertura al mercado internacional. México tiene eh, otro, tipo de, otro tipo de sistema todavía más viejo, que da como que el preámbulo para el sistema actual mexicano. Y es que, fíjense, esto es algo importante y me parece curioso, pero cuando vienen los peninsulares a este territorio, todavía no éramos llamado México, y después cuando nos conquistan nos llamamos la Nueva España, la época colonial del siglo XIV al siglo XIX, no, del siglo XV, del siglo XV al siglo XIX. El flujo comercial ya empezaba para estas tierras, aún a pesar de que todavía no éramos constituidos como México, pero ya empezaba el flujo comercial importante hacia Europa. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que los peninsulares, cuando llegan a ese territorio, lo primero que tratan de hacer pues es, en pocas palabras, llevarse las riquezas que estaban en este país, para llevárselo todavía ni siquiera se llamaba España. Recuerdo que se llamaba todavía la península ibérica. Ya con posterioridad se llama España, pero desde ahí empieza el flujo comercial con México. Es decir, el tema de las mercancías que salían de la Nueva España pues eran controlados por la corona española, y era la primera que nos pone las bases para poder establecer estos sistemas aduaneros. Pero también, esto resulta importante, este panorama por ahí del año 1540, más o menos,
empieza a generar también una detonación importante para este territorio, porque dejamos solamente de estar exportando para la Nueva España, o para la península ibérica, todavía para aquel entonces, sino empezamos a exportar este tipo de productos para otras naciones que ya empezaban a tener un flujo comercial importante y que ya tenían conectividad y negociación con el Estado español, porque al final de cuentas nosotros dependíamos de ellos para poder establecer nuestros sistemas aduanales. Y fíjense, algo que me parece trascendental también de las cuestiones históricas es que de manera histórica, la primera aduana que empieza a existir en México, el primer control incluso ya establecido del México independiente, pues es en el estado de Veracruz, por ahí del año 1821, 1820, cuando se empiezan a dar estos flujos importantísimos de, de comercio, importantísimos ya de mercancías, pues que en pocas palabras empiezan a generar estos flujos importantes hacia el viejo continente y sobre todo para Sudamérica. Fíjense, esto casi no es muy hablado, pero lo cierto es que México, ya cuando se celebra como república independiente, empieza a tener flujos hacia Sudamérica y ya empiezan también los flujos hacia Norteamérica. Y bueno, esto no es un secreto, lo cierto es que México logra irse a la independencia porque hay un apoyo, sobre todo armamentista, que también sigue siendo comercio internacional con los Estados Unidos de América. Bueno o malo, en este momento no podría definirlo, pero de alguna manera los americanos sí influyeron mucho en el tráfico para que nos pudiéramos independizar de la Nueva España. Y por otra parte, pues la Nueva España ya empezaba a tener conflictos también con los franceses y luego recuerden que a España lo invade Napoleón y bueno, por eso deciden retirar la fuerza armamentista de las colonias conquistadas para defender lo que hoy es el territorio español. ¿Y qué es lo que sucede con esta nación? Pues se queda desprotegida, se generan las negociaciones con Iturbide y bueno, prácticamente con negociaciones de Iturbide y con el comercio y flujo de armas que existían por parte del gobierno norteamericano, es como se da esta independencia. Pero bueno, en esta parte, ¿no? Como les decía, el tema ya en el México contemporáneo, en el México un poco más adelante, pues el primero que también empieza a detonar el tema del flujo comercial, pues es la época del porfiriato, ¿no? Es decir, Porfirio Díaz ya tenía de alguna manera esta posibilidad de empezar a generar comercio internacional y ustedes recordarán que el grupo de personas que lo asesoraban eran llamados los científicos. Y para aquel momento no había esta idea del neoliberalismo, pero lo que sí ya existía para el siglo XIX en el gobierno de Porfirio Díaz era la idea del liberalismo económico, que era prácticamente una idea basada en los pensamientos de Adam Smith. Y precisamente Porfirio es lo que empieza a generar, es decir, lo que quieren es inversión extranjera para que aquí vengan a detonar el tema del empleo y las mercancías salgan a otro territorio para que ese territorio, pues en pocas palabras, pueda surgir, pueda tener mayor competitividad y pueda tener también una mayor trascendencia a nivel extranjero. La época porfiriata, se quiera o no, muchos lo catalogan como la dictadura, muchos lo catalogan a Porfirio Díaz como el presidente mexicano que de alguna manera explota a los mexicanos. Desde mi punto de vista, es parte razón, parte mentira, pero lo cierto es que el comercio y el flujo internacional que se da en la época porfiriana es importantísimo, ¿no? Es decir, incluso el sistema con Porfirio Díaz para el flujo de mercancías deja de ser nada más por una cuestión de transporte tradicional y tiene que ver con el tema de las líneas férreas. Fíjense, esto normalmente no lo digo, pero es una verdad de que las líneas férreas que se establecieron para México no tenían por objeto el transporte de personas, como se hizo pensar en aquellos años. El principal objeto o de tener la cuestión de las vías férreas tenía que ver con el transporte de mercancías de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la verdad. Estas líneas férreas pues prácticamente traspasaban el tema de las fronteras. Incluso hoy todavía tenemos un tren que logra pues llegar prácticamente a la frontera y ahí es donde descansa y luego vuelve a regresar, pero que viene prácticamente desde la frontera sur del país y que bueno, tiene por objeto precisar o poder llevar a cabo este flujo de mercancías
hacia territorio extranjero. Y esto no fue acto de la casualidad, esto también tiene que ver con acuerdos internacionales, sobre todo, ustedes recordarán que en la Guerra de los Pasteles, cuando invade Francia a México, pues prácticamente don Benito Juárez tiene que sacar a bordo de la nación mexicana y lo que pide a los norteamericanos pues es el apoyo militar. Y ese apoyo militar lo tiene que pagar incluso Porfirio. O sea, Porfirio, si bien es cierto, logra dar estas líneas férreas, pero también las logra dar para el transporte de medicamentos, de insumos, de comida, de mercancías, para que llegaran prácticamente hasta el territorio estadounidense. Y bueno, con el tiempo, pues también estas líneas férreas se fueron dejando, se fueron abandonando y el transporte cambió. El transporte empezó a ser automovilístico a través de tractocamiones, camiones, y bueno, así es como iba el flujo hacia las fronteras, pero también sin una regulación interna, sin ninguna regulación internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, que ya hemos abordado en clases anteriores, ¿qué es lo que sucede? Pues después de esa Segunda Guerra Mundial, después de los acuerdos de Bretton Woods, después de la instalación del Fondo Monetario Internacional y con la creación del GATT, que es una institución a nivel internacional que precisamente va a tratar de imponer las reglas en el flujo comercial, pues es como empezamos ya a tener este flujo comercial de manera importante, ya empezamos a tener incluso trato con otros países en base a reglas. Pero lo cierto es que estas reglas no se logran satisfacer hasta la época de Carlos Sáenz de Gortari con la celebración del Tratado de Libre Comercio, que me parece fundamental porque en esa parte, pues el presidente Salinas sí fue un hombre visionario. Yo ahí daré un punto particular. Creo que el presidente Salinas, lejos de ser un presidente tiránico, porque sí lo es y así lo considero también desde mi punto de vista, también es un hombre que empezó a generar pues la primera idea de la globalización en México, ¿no? Es decir, si bien es cierto, no acoplamos el tema del neoliberalismo de manera perpetua, sí empezamos a acoplar una especie de liberalismo social, incluso así lo denomina el presidente Carlos Salinas de Gortari, que no es más que aplicar la misma política que aplicó Porfirio Díaz con el tema del libre mercado, con el tema del liberalismo económico, que bueno, hasta el día de hoy, de forma pura, pues no se ha ejecutado, no se conoce, pero lo cierto es que pues hay algunos síntomas de que pues este sistema puede de alguna manera llevar o conllevar a esa gran trascendencia de la época de Porfirio. Pero bueno, el de Gortari manifiesta que él lo firma en Palacio Nacional, pero entra en vigor el 1 de enero de 1994. Y esto generó, pues en pocas palabras, muchos problemas, ¿no? Generó situaciones en donde pues teníamos complejidades, teníamos, ¿cómo llamarlo? Teníamos situaciones, pues, más allá que el tema económico ya tenía que ver con un impacto literalmente social, porque incluso en esa fecha, pues se da la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, pues ya es muy conocida esa parte, que bueno, hasta el día de hoy incluso ese Ejército Zapatista sigue en pie, ya con otros ideales, ya se han desvirtuado bastante, pero pues era al final de cuentas un tema político. Pero lo cierto es que México a través de ese tratado pues da el parteaguas para la cuestión de comercio exterior y sobre todo, y la primera parte que me parece fundamental de las leyes que empiezan a implementar el tema de las reglas para la cuestión mexicana, pues es precisamente la ley aduanera que se logra dictar en 1996, esta primera ley aduanera que es muy carente, esta insolente, vamos, no tiene como que una dinámica establecida, y precisamente para eso se hace, es decir, se empiezan a generar estos sistemas, pues que empiezan a generar esta parte de la necesidad del Estado mexicano para empezar a regular un tema pues más estricto en el tema aduanero, ya en una base un poco más estricta, en una base ya más compleja, pero que precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, el Estado empieza a tener ya situaciones en donde la regulación que para aquel momento tenía, pues resulta ser insuficiente, ¿no? Es decir, resulta ser tan insuficiente, pues que en pocas palabras pues tiene problemas o tiene problemáticas. El Estado mexicano lo que genera, lo que va teniendo
en un sistema abierto, es que el gobierno de México pues ha tenido la necesidad de ir cambiando esta política pues internacional, esta política que pues genera estas situaciones. Y es por eso que eh, eh, la ley aduanera del 96 y las reglas que prácticamente de ahí empiezan a darse, sobre todo con los acuerdos comerciales del GATT, pues representan un problema que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Es decir, la cuestión aquí es que, y digo problema porque el Estado mexicano ha tenido que, o ha tenido la necesidad de, pues de tener estas situaciones, de tener estas complejidades, de tener estas partes en donde, pues precisamente se empiecen a generar estas políticas internacionales. De alguna forma, considero que el Estado mexicano necesita tener pues un flujo comercial importante, pero lo cierto es que este flujo pues está comprometido derivado de las fuerzas que implican en pocas palabras estas transiciones y precisamente sobre eso versa, ¿no? A partir de 1980, a través de otros años, pues hemos tenido grandes complicaciones en el sistema aduanal preferente. Eh, Desde mi punto de vista, considero que México necesita tener una regulación importante, pero bueno, resulta bastante compleja. Vean, el tema de aduanas y la mundialización. Nacen en la Unión Europea, tuvieron tres clases de mercados, el nacional, el exterior y el interior. Eh, o bien llamado comunitario, este sistema comunitario pues también tiene o conlleva varias reglas, ¿no? Sobre todo el tema de la cuestión de la cuestión de los sistemas de manera anual importante. La evolución del proceso ha implicado, por ejemplo, que en enero de 2002 estos mercados contaran con una moneda única, ¿no? Por ejemplo, el euro. Y aquí, incluso en América del Norte, ya se está hablando de una manera, de una moneda que se pueda de alguna manera ocupar entre los tres países, como sí pasa en Europa, y bueno, como se utiliza a nivel global para algunas transacciones con el tema del dólar. Bueno, pues esta dinámica ha cambiado. Esta dinámica ha generado situaciones pues cada vez más complejas. Y precisamente esto es lo que estamos hablando, ¿no? Precisamente esto es lo que estábamos diciendo y bueno, sobre esto pues tenemos que ver en los sistemas aduaneros. Fíjense, la facilitación del comercio da también seguridad o también implica problemas de seguridad. O sea, el comercio no nada más es lo voy a generar en un flujo y así es como vamos a estar, no, este comercio también necesita de alguna manera ciertas situaciones en donde pues tengamos esta parte de flujos comerciales de manera trascendental y es por eso que se necesita el Estado mexicano, ¿no? El Estado mexicano necesita estos flujos comerciales pues de manera importante y a efecto de que tengamos una regulación, pues también en sistemas de seguridad y sobre todo en los sistemas de calidad que es donde más pega. Porque muchas mercancías pueden darse, el problema es que cumplan con los estándares de calidad, pues que ya se han decretado, que ya se han generado y que precisamente pues generan ese tipo de situaciones. Vean, existen diferentes organismos que tienen que ver con los temas de seguridad y sobre todo después de 2002, bueno, para ser exacto, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando viene el ataque a las Torres Gemelas, pues desde ahí deriva prácticamente todo este sistema, de ahí deriva la situación de los sistemas de manera aduanal que, bueno, que tienen por objeto que de alguna manera representan un sistema
complicado para las demás naciones. En México hoy en día pues tiene grandes retos en el sistema aduanal, sobre todo para abastecer o para dar facilidad a los mercados pues, que hoy se tienen por exigencia, ¿no? Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.